Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Señor que nos da el regalo de la vida. Muchísimas gracias donde quiera que escuches este programa Lecturas de Esperanza. Que Dios te bendiga abundante, rica y poderosamente es mi deseo y oración. Por favor, leamos en el libro de Salmos el capítulo 33 y el versículo 5. Dice las Sagradas Escrituras: el Señor ama lo que es justo y bueno. Hoy, acá en Estados Unidos, se celebra el legado del reverendo Martin Luther King Jr., quien es considerado un modelo mundial para los derechos humanos y que luchó y murió para terminar con la discriminación racial y hacer avanzar los derechos civiles en este país y más allá de su país de origen. Con su filosofía que adoptó, la no violencia, defendiendo la dignidad humana. Inspirado él en la campaña no violenta de Mahatma Gandhi, para terminar con el gobierno británico en India, por ejemplo. Pero más allá de haberse él motivado por este tipo de movimientos y personalidades, recordemos que él era un reverendo, es decir, un ministro de la palabra de Dios. Y más que personas humanas, él era un seguidor constante del Cordero de Dios, de lo que su palabra señala. Así que no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Y en este día, pues sé que en otros lugares también se hace festejo acerca de lo que este hombre aportó y legó a nuestra sociedad. Nació el 15 de enero de 1929 allá en Atlanta. Y nació en este país en un momento cuando la segregación racial era ley en este país. Segregar es el acto de dividir o aislar a grupos de personas, individuos entre sí, por medios discriminatorios. Separar, desunir. Así que el 28 de agosto de 1963 pronunció un discurso que ayudó a impulsar la aprobación de la ley de los derechos civiles. Y como él decía, ¿verdad? Que fue su declaración: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Así que a nosotros, ¿verdad?, los seguidores de Dios, debemos practicar la justicia con la ayuda del Señor, porque el Señor ama lo que es justo y bueno. La tierra, dice, está llena de su cuidado constante. Bendito sea el Señor. Salmos 33, 5. Así que cuando este ministro de Dios pronuncia su discurso que impulsó la aprobación de la ley de los derechos civiles, en la marcha allí en Washington por el empleo y la libertad, ante más de 250,000 personas que abarrotaban la explanada frente al monumento del antes presidente Abraham Lincoln, decidió sobrepasar el tiempo que le había sido asignado, aunque el público estuviera cansado. En su discurso, que después fue señalado como aquel discurso "tengo un sueño", y como dicen varios periodistas y analíticos, decidió el reverendo Martin Luther King Jr. llevar a la multitud a la iglesia. Más bien, llevar a la multitud a los orígenes de este mundo, a los orígenes del legislador del universo,
entero, escritos acá en las Sagradas Escrituras. Tengo un sueño, que mis 4 hijos, dijo, vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la esencia de su personalidad. Óyeme, cuando yo leo acerca del discurso de este hombre, inmediatamente me hace pensar en alguien antes de él, en alguien antes que el mismo mundo fuera, en alguien que vino a revelar la santa voluntad de Dios a este mundo y a luchar de verdad por los derechos de aquella raza en el universo que había sido separada, que había sido segregada totalmente. Tengo un sueño, que mis 4 hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la esencia de su personalidad. Estas palabras y este tipo de filosofía no nacen en realidad en el ser humano en sí. Nacen y son de origen divino. Por lo tanto, no podemos separar este movimiento, esta filosofía de vida, esta inspiración de este hombre, de lo que en realidad el hombre era en esencia, de su persona, conectado con el Altísimo, con el legislador del universo. Hoy en día, el discurso se enseña a los escolares como un modelo inspirador para vivir sin prejuicios. ¿Y cuántos de nosotros, verdad? Muchas veces contribuimos a que nuestros pequeños, nuestros adolescentes, crezcan de manera prejuiciada. Ese sesgo preferencial que puede ser favorable o desfavorable, pero aquí, como se está apuntando, es esa opinión negativa, no basada en hechos o en la experiencia, que se forman sin fundamento razonable o sin tener suficiente conocimiento. Dios nos ha dicho a nosotros que seamos diferentes, ¿verdad? Diferentes de otras personas que son prejuiciadas, que practican hasta con una sonrisa en la cara la injusticia, la maldad. Si nosotros leemos, por favor, recuerda que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es dada a la humanidad, porque en la palabra de Dios se revela la voluntad del legislador del universo, del juez justo y bueno, Jesucristo. Veamos lo que dice allí en el libro de Deuteronomio. Encontramos nosotros en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, versículo 8, las siguientes preguntas. ¿Qué otra nación se gobierna por tales leyes justas y por enseñanzas como las que tenemos? El Señor es el que nos dio estas leyes. Él me las dio a mí para que se las diera a ustedes, dice Moisés. Y asegúrense de no olvidarse de las cosas que sus ojos han visto y sus oídos han oído. No permitan que se aparten de sus corazones, o perderán su amor por el Señor y aprecio por lo que ha hecho por ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Antes que en cualquier ser humano ardiera el deseo de dar una contribución a la humanidad para el respeto del ser humano, respeto de su dignidad, allá en la eternidad, se proveyó un plan para rescatar a la humanidad, para salvar a la humanidad, para buscar al ser humano, a ti y a mí. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Así que la forma en que nosotros tratamos a los demás
a los pobres, a los desvalidos, a los huérfanos, a los extranjeros mismos. Está dada aquí por el legislador del universo. Y se la dio a un pueblo para ser depositario de estas verdades que no solamente alumbrarían su vida, sino que los gobernaría para que dieran a conocer las bondades del Eterno, para que dieran a conocer el plan maravilloso de salvación que Dios había hecho ya, había elaborado antes que este mundo fuera. Alabado sea Jehová. Dios nos ha dicho que seamos diferentes de otras naciones, de otras personas violentas e impías que nos rodean. Levítico 20:26. Levítico 19:34. Así que la forma como nosotros tratamos a otras personas que están en desventaja, que no se ven parecidos a nosotros o que quizás practican otras costumbres, Dios nos ha dicho cómo las tratemos, ¿verdad? En verdad, comprendo. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, 34, 35, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bendito sea el Señor. Así que nosotros, los seguidores de Cristo, estamos llamados, ¿verdad?, a no hacer acepción de personas. Yo no sé si tú alguna vez has sido discriminado allí en tu comunidad cristiana. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos siempre frente a la mirada del juez justo. Nosotros somos herederos de la promesa también de salvación. Todos, sin excepción. Gálatas 3, 26 al 29. La fe en Cristo es como un gran igualador que erradica cualquier fundamento para los prejuicios. Todos vosotros, dice el apóstol Pablo, sois uno en Cristo Jesús. En el contexto allí, hablando de Zaqueo el publicano, el que no era acogido por los mismos compatriotas, el que era odiado. Encontramos allí en el libro de Lucas, ¿verdad? 19, 10 al 12. Cuando Jesús mismo le dice a Zaqueo, al que ha sido odiado, al que es despreciado, hoy ha venido la salvación a tu casa. Por una razón, porque había probado las primicias de la salvación, su cambio, de volver aún más de lo que tenía. Y verdaderamente, tú eres hijo de Abraham, le digo, es decir, de la promesa. Entonces, cuando nosotros nos comportamos ahora de una manera que humanamente diferente a como es la pecaminosidad que traemos, ahí verdaderamente ya estamos probando lo que es la primicia de la salvación, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual el Hijo del Hombre vino a buscarte a ti, a salvarte, porque estábamos perdidos, habíamos sido separados. La separación la hizo el pecado, pero por este instigador que inició su obra allá en el cielo y de donde fue lanzado. En el contexto, a continuación, la parábola de la inversión. ¿Cómo estamos ocupando nosotros lo que Dios nos ha dado? Los que hacen buen uso de lo que les he dado tendrán aún más, dijo Dios. Y los que no hacen nada con lo que les di van a perder lo que tienen. Y se les dará a aquellos que saben cómo usarlo. Lucas 19, 26. Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, un cerebro. Nos ha distinguido. Somos la corona de la creación en la naturaleza. Para que también practiquemos justicia y juicio, ¿verdad? Y para que lo que tengamos, lo ocupemos en hacer lo bueno, lo justo. Allí mismo encontramos nosotros
a Jesucristo, en el cumplimiento de la profecía allá en el libro de Isaías, ¿verdad? En Lucas 4:18. El poder del Espíritu está sobre mí, está conmigo, porque me ha elegido para predicar buenas nuevas a los pobres, a sanarlos de corazón quebrantado, a librar a los prisioneros del pecado, a dar vista a los que no pueden ver, a liberar a las personas de las cargas pesadas, a la gente. Ahí, ¿verdad? Él fue a su pueblo natal, Nazaret, y ahí lo rechazaron totalmente, como Dios mismo. ¿Qué haremos nosotros con Jesucristo? Seguiremos rechazándolo. Él, que vino a darte derechos a ti, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos los sin derechos, pero Jesús vino a darte derechos a ti. Alabado sea Jehová. Respondamos. No le rechacemos más. Abramos nuestro corazón. Démosle el trono de nuestra vida. Salgamos nosotros del trono. Porque nosotros nos endiosamos, ¿verdad? Quiera Dios en este día que decidamos entregarle el trono de nuestra vida a Jesucristo. Que sea el Rey de nuestra vida. Primera de Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? He dicho en varias ocasiones, es admirable todo lo que estos hombres y mujeres han hecho a través del tiempo, pero Jesucristo no tiene comparación, porque Él es el que ha resucitado. Él no está en una tumba, su tumba está vacía, resucitó al tercer día, porque Él, nadie le puede quitar la vida. Él la entrega voluntariamente y la vuelve a tomar. Y es un Dios que vino a concederte derechos, a darte la potestad nuevamente de ser tratado como un hijo y como una hija de Dios. Alabado sea el Señor. Así que de la misericordia de Jehová, Él, en su misericordia, Él prefiere que nosotros practiquemos la justicia y el derecho. Prefiere esto a los sacrificios. Son más agradables a su vista. Proverbios 21:3. Si el malvado se arrepiente, dice Ezequiel 18:21, de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Bendito sea el Señor. Mira qué lindo es nuestro legislador. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de ser sus hijos. San Juan 1:12. Qué bendición más grande, ¿verdad? Habrá un legislador, un juez tan justo como es nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos que estamos todavía con vida y todavía Jesús no ha salido del santuario celestial de ejercer su obra mediadora e intercesora por la humanidad. Al que salga vencedor, le daré derecho, dice el Señor, el juez justo, de sentarse conmigo en mi trono, como también yo he vencido. Yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Apocalipsis 3:21. Dios nos invita a nosotros también, ¿verdad? De manera pacífica y no violenta. Que abramos nuestra boca por el mudo. Que levantemos la voz por los que no tienen voz. Defiende, dice la palabra de Dios, los derechos de los desposeídos. Proverbios 31:8. Aprended a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Isaías 1:17. Defiende. Nos manda a nosotros el Señor Jesucristo a través de su santa palabra. Proverbios 31:9. Defiende a los pobres y a los necesitados. Lo estamos haciendo nosotros. Siempre tenemos un círculo, ¿verdad?, de influencia nosotros. Por lo menos practiquemos con la ayuda de Dios en esa influencia que tenemos. Y en nuestras comunidades cristianas también. ¿Por qué no? A veces, ¿verdad?,
Nuestras comunidades no escapan de la injusticia. Es la realidad. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, dice el sabio rey Salomón en Proverbios 16:8. Y Amós 5:24 dice que fluya, que corra el derecho como las aguas y la justicia como el arroyo inagotable. Dios nos invita a nosotros, a través del apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si hay alguien que de verdad vino a darnos dignidad como seres humanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y nos invita a que no permanezcamos ahí, ¿verdad?, atados a la maldad, esclavizados al pecado. Que permanezcamos firmes en la libertad a la que Cristo nos llamó. Tú, yo no sé cómo te encuentras en esta situación. Si has sido objeto de discriminación, si te han separado, si te han ahí segregado por la forma como piensas, por cómo te miras. Nosotros, los seguidores de Cristo, estamos llamados, ¿verdad?, a abrir nuestra boca por aquellas personas que están en una condición o en una posición más desventajosa. Quiera Dios que lo hagamos. Y Dios no está diciendo que nos levantemos en armas, ¿verdad? Tenemos ejemplo de Martin Luther King, no a la violencia, ¿verdad? De Gandhi también. Más que todo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es de donde nosotros recibimos inspiración y que no solo nos inspira, sino que nos da el poder para comportarnos sabiamente, como Él ha dejado aquí en su santa palabra, ¿verdad? A veces pues tendremos que ser objeto de ser discriminados, de ser separados, ¿verdad? Pero mientras que a los ojos del legislador eterno, del abogado que tenemos, estemos de manera agradable, lo demás en realidad no cobra importancia, porque un día nos veremos las caras de verdad. Un día escucharemos del legislador del universo cuál es la sentencia que nos corresponde a cada uno de nosotros. Porque este mundo en el que vivimos es como un tiempo de testing, ¿verdad?, en donde estamos siendo examinados. Dios nos invita a que practiquemos la justicia, lo bueno, porque Dios ama lo que es justo y bueno. Y nosotros vemos a nuestro alrededor el constante cuidado de Dios para sus criaturas, a pesar de que el enemigo y sus ángeles y sus secuaces tienen metidas sus manos desvirtuando y hablando mentiras del carácter de nuestro Dios, que es amor, que es justicia, que es misericordia. Me gustaría finalizar con estas palabras, ¿verdad?, de ahí del libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos, hijas de Dios. Celebremos entonces a nuestro gran legislador del universo entero y de este planeta Tierra, en su grande bondad, en sus juicios inescrutables, que son verdaderos, que son fieles y que no pasarán. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.